bueno, la votación de ayer, como bien vos decís, se aprobó pasada la medianoche en términos generales y después continuó la votación toda la madrugada. Para los que nos quedamos ahí viéndolo hasta tarde estuvo interesante, que se votó por títulos, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué estuvo interesante ver el después de la votación en general? Porque nos permite ver de alguna manera los trazos que va a tener o por dónde irá la política argentina en los próximos años, ¿no? Con una Unión Cívica Radical que en algunos de los títulos votó dividida, con un Martín Lustó que, por lo menos en el título primero de facultades delegadas, y en el título segundo de reforma de Estado, votó diferente a su bloque, mientras toda la Unión Cívica Radical votó a favor. Tuvimos, digamos, ese tipo de particularidades, ¿no? Con un bloque opositor protagonizado principalmente por el peronismo kirchnerista y con un gobierno nacional, creo yo, que ha aprendido los ribetes de la política. Pensemos que legisladores, senadores propios son muy pocos, los de la Libertad Avanza, con lo cual ha aprendido a negociar tal cual como le solicitaba Miguel Ángel Pichetto, José Luis Juez, digo, como aliados, ¿no? Legisladores aliados, que le pedían tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta que negocie algunos de los principales títulos de la ley, y vamos a ver que negoció y no tanto, ¿no? Entonces es también algo interesante para analizar título por título cuáles fueron por allí las mínimas negociaciones, o en algún momento un diputado incluso de la Unión Cívica Radical dijo, un senador, fueron como reformas bastante edulcoradas, ¿no? Me parece que tiene que ver en gran medida con la negociación que hubo alrededor de el impuesto a las ganancias, por un lado. Allí hubo un acuerdo muy importante con los senadores por la Patagonia, con las negociaciones sobre contratos y acuerdos transaccionales propios del título tercero, y también con el RIGI, que si bien se aprobó casi bastante parecido, yo venía haciendo el seguimiento a como había sido la propuesta inicial, se sumó solamente o se modificó incluso en el momento algunos sectores estratégicos para las inversiones contempladas en el régimen de incentivos. Con lo cual, bueno, en general lo que vimos ayer me parece que fue los trazos de la política de aquí a los próximos años, por lo menos un año y medio. Vamos a ver estas características, ¿no? Una UCR dividida y un peronismo kirchnerista muy abroquelado, porque cuando vemos, por ejemplo, cómo surgió la votación en el título primero, allí lo que se observa es una enorme polarización, 36-36. Tuvo que desempatar en los primeros dos títulos la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y en los demás títulos se comenzó a discutir un poquito más algunos puntos que eran controversiales según las regiones a las que respondieran los senadores. Esta discusión en el Senado se vio acompañada, lamentablemente, por escenas que vimos televisión, bueno, los que estamos aquí en el interior, de represión a la protesta social. Y que es un fenómeno que me parece que viene como correlato también de un discurso gubernamental que está siendo un poco peligroso. Voy a contar dos momentos que me parecen claves para comprenderlo. Cuando se votó en general la ley base, se aprobó, tomó la palabra Victoria Villarruel, que dijo que aquí se estaba manifestando las dos Argentinas. Ese discurso de las dos Argentinas viene de la mano también, o es complementario al discurso también que tiene el presidente de la Nación de los argentinos de bien, que a mi criterio es bastante peligroso, ¿no? Porque algo que tienen las democracias modernas constitucionales es que tienen la existencia siempre, todos los países del mundo, un ejecutivo y un poder judicial lo tienen. Pero las democracias modernas constitucionales tienen un poder legislativo que funciona, y te diría que tiene el rol más importante de contralor, pero también de incluir discusiones de diversos sectores en los recintos parlamentarios. Entonces, por allí, tratar de calificar a la oposición como enemigo público, y en ese sentido también a quienes se sienten identificados con un partido opositor como un enemigo público, es muy peligroso desde un discurso gubernamental, entre otras cosas porque divide a la ciudadanía, porque aumentan los niveles de violencia, porque también tiene su correlato luego en discursos de odio a partir de chivos expiatorios que se constituyen en el campo de la política. Con lo cual me parece que ese es un momento para entender también luego el comunicado incluso de prensa de Presidencia de la Nación, aduciendo casi explícitamente en realidad un golpe de Estado, o un intento de golpe de Estado, que me parece que tiene un tenor muy fuerte y muy irresponsable, incluso diría yo, teniendo en cuenta la envergadura de lo que se estaba discutiendo
allí adentro en el recinto. Entonces, bueno, lamentablemente la jornada de ayer, que podría haber sido una jornada en donde ciudadanos y ciudadanas estemos prestando atención a lo que se está discutiendo en torno a los destinos de la Argentina, yo siempre digo la relación del Estado, el mercado, la sociedad, se vio teñida también por las discusiones y por supuesto por el tratamiento mediático de lo que fue la protesta social, de quienes no se sienten identificados con el proyecto de ley y están en todo su derecho, un derecho constitucional, protestar. Me parece que eso fue sí, realmente lamentable, ¿no? Y en materia política, y esto es aquí donde yo siempre me detengo un poco, tal vez desconfiada, ¿no? Tal vez por el campo disciplinar al que pertenezco, que es la Administración de las Políticas Públicas, y que tiene que ver en gran medida con los modos de implementación de esta ley. Es decir, hay un DNU que está vigente desde el año pasado, que está funcionando, pese a que ya han habido muchos juicios en distintas materias, incluso presentados por las provincias, que están en los tribunales pertinentes y en la Corte Suprema. Y me parece que con la ley bases va a pasar en algún punto, porque entra en contradicción varios derechos, incluso derechos comunitarios. Voy a dar un ejemplo muy concreto, ¿no? Con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, aprobado anoche a partir de la ley bases, se le permite a cualquier inversor, aunque tenga antecedentes de contaminación en otras regiones del mundo, venir a invertir en Argentina y además le impide la litigiosidad a las comunidades locales, ¿no? En casos de problemáticas ambientales ocasionadas por la inversión o por el proyecto de inversión. Bueno, aprobado así como está la ley base, va a contramano de los tratados internacionales, de las leyes ambientales de las provincias, con lo cual me parece que lo que va a suceder en los próximos años es muy probable, a Jair Bolsonaro le pasó algo parecido, van a ser procesos de mucha litigiosidad en algunos aspectos que sean contradictorios y sí existe la vocación, incluso de la oposición, en muchos casos de llevar hacia la justicia algunas de, me parece, las medidas que aparecen aquí en la ley bases. Otro ejemplo sería las facultades delegadas, ¿no? Algo que dijo un senador de la UCR ayer, votando en contra de facultades delegadas, Ujú. es que, bueno, va en contra, por supuesto, del artículo 75 de la Constitución Nacional, del artículo 29, porque no está especificado, si bien aducía el oficialismo, que se han otorgado facultades extraordinarias en otro momento de la historia, aquí lo que decía la oposición es que no habían delegaciones concretas y precisas. Con lo cual estamos frente a un fenómeno de hiperpresidencialismo exacerbado que me parece que también va a tener su correlato luego en procesos de litigiosidad, en tanto y en cuanto no se corresponda por los carriles constitucionales.